Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Amigos de Reconociendo Todas las Voces, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos en esta preciosa instalación que es el Cero Gym y hablaremos del desarrollo del fútbol formativo en nuestro país. Y por supuesto, para eso hoy invité a un amigo, a un experto, el profesor Joaquín Espinosa Muchas Saldaña. gracias, muy Profe, amable. ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, Lo invito gracias. a pasar. Muy amable, gracias. ¿Qué le parece esta instalación? Buenas tardes. Bien, la verdad es importante que en nuestra ciudad haya este tipo de instalaciones para que los seres humanos se ejerciten y salgamos de todas las adversidades que hay, como vicios, como aparatos electrónicos y los otros tipos de vicios. La tecnología actualmente. No, la verdad está muy bien que... Oiga, profe, este espacio principalmente está dedicado al desarrollo de la musculación en el atleta, pero también le puede servir a un futbolista profesional. Por supuesto, es parte fundamental que el atleta y más los futbolistas tengan potencia explosiva, mucha potencia en las piernas. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar para poder competir a altos rendimientos como son los equipos de primera división. ¿Y por qué las pesas? Pues porque pulimos más la fuerza. Hay muchos chicos que traen fuerza natural, pero es necesario estos aparatos. Bueno, nos vamos a activar en un ratito y hablaremos, por supuesto, como ya se lo habíamos anticipado, del fútbol formativo con un director técnico profesional y también licenciado en educación física, que es el profesor Joaquín Espinosa. Abrimos una pausa, será muy breve, no se mueva de su lugar. Esto es Gracias. Reconociendo Todas las Voces. Reconociendo todas las voces. Listo, amigos de Reconociendo Todas las Voces, ya estamos de vuelta. Estamos listos con el profesor Joaquín Espinosa Saldaña, que tiene un recorrido importante en el fútbol profesional como futbolista y ahora también como director técnico, además licenciado en educación física. Profe, caray, una trayectoria bastante nutrida. Así es, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacer lo que me gustaba, lo que yo deseaba, mi sueño. Cuando estuve por allá por Veracruz estudiando la carrera de educación física, pues tuve la oportunidad de jugar ahí en Tiburoncitos con el profesor Alfredo Ruiz de allá de Poza Rica, un excelente entrenador. Y bueno, pues de ahí nos fuimos a probar con el equipo cuando había reservas profesionales, pero pues no hubo esa misma oportunidad como la hay ahora para tantos jóvenes. ¿Eran más escasas las oportunidades en aquel entonces? Era más difícil, efectivamente. Había menos equipos, había mucho más calidad, más entrega por parte de los futbolistas, de incluso los que venían de los barrios llaneros, había más entrega. Hoy, desafortunadamente, es triste, es difícil por todas las distracciones que hay. Estamos hablando, profe, de que usted se desarrolló como futbolista profesional entre el 75 y el 85. Soy más joven. No, ya nos fuimos muy... Perdón. No, en el 86. En el 86, de acuerdo, que sí. me tocó a mí ahí en Veracruz, te digo. Y después me fui a Yautepec, después de que salí de la Facultad de Educación Física. Matosas, papá, me dijo, Joaquín, ponte a estudiar. El profesor Roberto Matosas. Así es. Que por cierto, fue director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz y lo hizo muy bien, si me equivoco, corríjame por favor, por allá de los 90. Así es. Con la famosa tiburomanía. Así es, pues cuando yo llego ahí a probarme a Veracruz, él me dice, mira, ahorita ya no hubo oportunidad porque te digo, había mucha competencia, sigue estudiando, me puse a estudiar, terminé la carrera de educación física y después me fui a probar a Yautepec, Morelos, con Tigres de Yautepec. Fue muy corta mi carrera como futbolista, pero bueno, me quedé con la espinita clavada y dije, no, yo tengo que estar en el fútbol profesional. ¿De qué manera? Pues dirigiendo. Y después de que termino la carrera de educación física, pues estudio la carrera de entrenador. De acuerdo. Profe, ¿cómo es la vida del futbolista profesional o el entorno para el futbolista profesional ubicado en divisiones inferiores en nuestro país? Porque usted me habla de que fue muy corta su vida como futbolista profesional, sin embargo estuvo en escenarios diversos. Platíqueme, por favor. Mira, es un poco difícil porque el fútbol, hoy en día los chicos deben de mezclarlo o combinarlo con la parte académica, con los estudios. No sabemos el día de mañana si tengamos las mismas oportunidades, si se nos dé jugar fútbol sin necesidad a veces de un promotor o a veces una lesión o a veces el futbolista se siente demasiado que ya se las puede todas y ¿qué hace? Pues abusa de la indisciplina. Entonces puede que haya algún accidente, como ha habido muchos casos en el fútbol mexicano y ese es el problema, ¿no? Se accidentan, quedan sin piernas, quedan paralíticos y ya no pueden volver a jugar fútbol profesional. Entonces es importante mezclar hoy en día el fútbol con la parte académica para que cuando se te acabe tu carrera futbolística, que es corta, pues ya tengas de qué medios para vivir, ¿no? Porque algún día tienes que formar una familia, tener hijos y mantenerlos. ¿Qué tan complicado es en nuestro país, en México, conseguir el sueño de ser futbolista profesional? Número uno, y número dos,
de ser futbolista de uno de los clubes de la Liga MX, de la primera división, de Chivas, de Cruz Azul, de León, de nuestro Veracruz o de las Águilas del América. Es correcto. Mira, es difícil, pero no es imposible. Cada chico que logra sus sueños, pone el dedo en el renglón, o yo les digo, pongo en el pie el balón, y los logra, y es disciplinado, y es constante, y tiene sus actitudes positivas, una disciplina impresionante como la tienen los europeos, que a veces es lo que nos hace falta a nosotros. Y unas disculpas por la comparación, pero nos hace falta ese tipo de disciplina. Y eso nos hace más fácil los caminos, porque todavía tienes que meterle que el promotor, que no hubo arreglo. Entonces es complicada la vida, la carrera del futbolista. Una vez que él pisa esos terrenos de fútbol profesional, pues debe de, vuelvo a repetir, de entrenar fuerte, de ser muy disciplinado, porque de lo contrario, tú lo has visto, la mayoría de los jugadores, que un 60 o un 70%, están en los famosos draft buscando trabajo. ¿Pero por qué? Porque todo ese proceso que tuvieron un año en tercera, en segunda, en primera A o en la Liga MX, se tiran a la cama. Entonces viven en la parte del confort, y cuando termina el torneo son transferibles. ¿Por qué? Porque no le echaron ganas durante todo el tiempo, ¿no? Profe, el sueño, para que nos quede claro, lo puede materializar cualquier futbolista profesional. Es decir, hay carreras muy prometedoras que se vienen abajo por malas decisiones, ya sea de directivos o del propio futbolista. Y también existen futbolistas, por ejemplo, con pocas condiciones, con poco talento, pero que en base a lo que usted mencionaba, esfuerzo, trabajo, disciplina, consiguen el sueño de jugar en primera división y mejor aún, de jugar en la selección mexicana y de estar en un mundial. Sí lo pueden conseguir, pero como tú lo acabas de externar, son puntos que hay que cumplir, de mucha dedicación, de tienes que meterte de lleno. De lo contrario es muy difícil, realmente no se puede uno engañar. Aparte, sin que estar contando las partes, las cualidades físicas, técnicas, qué tan inteligente es un jugador para tener una respuesta en un momento inmediato, ¿no? Como exjugador que fue el del América, el delantero del 8, Mateus. Hubo una jugada impresionante que agarró en 4 toques, se quitó a los jugadores y al portero y la anotó. Y dije, pues, qué técnica, qué inteligencia para resolver situaciones adversas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, sí es posible, pero te digo, son pocos los que llegan a ese sueño. Ahora, ¿cuál es lo complicado en ese transitar hacia la primera división, profe? ¿Por qué hay tantos clubes de tercera división, de segunda división, hay tantos centros de formación de fuerzas básicas y son muy pocos los que consiguen el sueño? Porque una realidad que nos duele hoy en día es que hay muchos extranjeros, no solamente en primera división, porque la gente o el fútbol que acapara los reflectores en este momento pues es el de la primera división, pero ya hay muchos también en la división de ascenso, en la segunda división profesional de ascenso, en la Premier y en tercera división incluso. Mira, lo complicado es que si tú vas a probarte algún club y tienes las cualidades, pues adelante, ¿no? Pero si no las tienes, no tardan por ahí en acercarte a alguien, en tratar de engañarte, tratar de decirte que te pueden colocar en tal parte, en tal equipo, y desgraciadamente a veces hasta ya hay eso que hoy está en día muy mal, la que es la corrupción, ¿no? Con los mismos jugadores les llegan hasta pedir dinero para llevarlos a diferentes clubes. La verdad sí. Estamos hablando de nuestro país, eso pasa en nuestro país. Sí, es triste. Y la verdad, mira, no quiero juntar mucho porque luego a veces haces comentarios y luego somos criticados porque, pues, ¿cómo crees? Eso no es cierto. Pero pues no podemos tapar el sol con un dedo, es la realidad. Hay situaciones adversas, no nada más en las ciudades donde hay una cantidad de deportistas. Hoy ya esas personas se van a los pueblos, a los ranchos, a ilusionar, a decirles que los van a llevar a probar a algún club de primera división y les piden una cierta cantidad de dinero. Entonces todo este tipo de cosas hace que no tenga tanta credibilidad. El jugador, el atleta, porque debe ser un atleta para irse a probar un alto rendimiento y quedar en primera división, debe trabajar mucho. Los intereses económicos en el fútbol mexicano han rebasado el tema de la pasión por el mismo deporte, de lo profesional. Sí, demasiado. ¿Definitivamente? Sí, definitivamente, demasiado. Realmente luego hay muchos jugadores que no logran estar ahí en los equipos de primera división por X adversidades, ¿no? Porque luego a veces hasta influyen hasta los papás. El papá no quiere que sea futbolista, quiere que sea boxeador o quiere que sea beisbolista, y el chico quiere ser futbolista y a lo mejor tiene las cualidades, pero no tiene el apoyo, y aún eso le pides dinero para poderlo llevar, pues es más difícil, ¿no? Profe, hablemos de su trayectoria como profesional. ¿Cuántos años específicamente usted estuvo desarrollándose como futbolista en divisiones inferiores?
y después llega el sueño y dice usted, el fútbol sigue siendo lo mío y ahora quiero ser entrenador, quiero ser formador de chicos. Sí, mira, me tocó una parte muy difícil porque pues mis padres no tenían los recursos. Yo me fui a estudiar a Veracruz y tenía yo que trabajar para poder estudiar la carrera y para querer intentar jugar fútbol profesional, porque a nosotros no nos pagaban, pero cuando menos no nos cobraban los viajes, ¿no? Teníamos ahí pues las cosas. Y después que no se me iba a dar a mí el fútbol porque no era yo muy bueno, yo era más de actitud, de coraje. ¿Usted de qué jugaba, profe? Era yo lateral. Ya no me siento tan mal ahora. Ya no me siento tan mal. Defensa central. Bueno, pues, entre comillas. Tienes la estatura. Lateral, profe. Sí, yo de lateral. Siempre por se derecha. ubicó de lateral. Siempre. En esos equipos siempre fui lateral. Y incluso después en el sector amateur también, lo que es ahí en el Deportivo Ferrocarrilero o en la unidad deportiva de la UB, en diferentes lugares. Pero dije, no, ya esta parte ya se acabó para mí. ¿Qué tengo que hacer? Pues sacarme la espina. ¿Cómo voy a tratar de transmitirles a los jóvenes pues lo que yo no pude hacer? Pero obviamente pues bajo muchas cosas, ¿no? Como pues es valores que son importantísimos para el futbolista. Y pues aquí he andado en esos trotes. Oiga, profe, existen muchos entrenadores destacados a nivel internacional y también en nuestro país que tuvieron poco contacto como profesionales con el balón. Sin embargo, conocen lo que es estar en el terreno de juego, desde clubes de primera división hasta tercera división. ¿Entiende mejor al futbolista quien lo vivió dentro del terreno de juego? Tocas un punto muy importante, porque todo el mundo nos creemos sabedores del fútbol y decimos, no, pero si ese ni jugó fútbol, ¿cómo es posible que esté ahí dirigiendo? Decimos, ¿cómo la falló? Ándale, ¿no? Y hay entrenadores que no jugaron a fútbol profesional, pero eso no importa. Lo importante es que sepan transmitir lo que quieren del fútbol para con el equipo, con el grupo. Y hay entrenadores que jugaron profesional y muy buen nivel y les cuesta trabajo transmitir lo que quieren en el grupo y como tal en el equipo para jugar un partido de fútbol. Es difícil si no sabes hacerlo. Entonces hay de los dos lados. De nada sirve si fuiste profesional, muy bueno, y no sabes transmitir lo que quieres. Y el caso que está José Mourinho, el mismo Chelis, y hay varios para Sven-Göran Eriksson. Ándale, que no juegan profesional, pero saben transmitir lo que quieren, son buenos líderes. El mismo Enrique Mesa que mucho era banca banca de la Volpe, pero sabes que tiene la calidad, tiene los conocimientos y la sabiduría de Dios de transmitir las cosas, y eso es lo que le da los buenos resultados. Profe, usted tiene muchos años ya compenetrado en el fútbol profesional, como entrenador, como directivo. ¿Qué pasa en el proceso? ¿Por qué muchos chicos, insisto, con una carrera bastante prometedora, se quedan en el camino, particularmente en nuestro país, y no lo consiguen? Porque algunos están a punto, algunos ya tienen el roce con las figuras, algunos ya tienen el contacto, algunos ya tienen la oportunidad, y sin embargo no se da. Pero no hay que especificarlo, no por falta de condiciones, ni de talento, ni de cualidades. El futbolista mexicano es talentoso. Sí, es correcto. El atleta es talentoso, el mexicano. Mira, ¿qué pasa con ellos? Que, por ejemplo, van a unas visorías y si el entrenador no tiene cierta humildad y el chico a lo mejor ese día no le salieron las cosas porque traía en su cabeza, en su inconsciente, muchas adversidades, desde la novia hasta adversidades mayores, ¿qué sucede? El chico se deprime y se desmotiva con una facilidad, y dependiendo de la edad que tenga, y más aún si el entrenador le pega un grito fuerte o lo humilla o le dice, tú no sirves para el fútbol, lárgate de aquí, vete a hacer otra cosa, pues ¿sabes qué sucede? Esos chicos ya no vuelven a volver a tener otra oportunidad o ya no quieren. Su inconsciente empieza a trabajar de tal manera de que se bloquean y ya no lo vuelven a intentar. Hay atletas que si les dices todo eso les da para arriba. Y ¿sabes qué? No, yo voy a cumplir y voy a demostrarme a mí mismo de que puedo hacer las cosas y lo pueden lograr. Pero sí hay muchas adversidades que hacen que a veces el atleta no llegue, otras porque no tienen el recurso, tú lo sabes. A veces nos llegan atletas que no tienen ni para comer y que a veces tienes que estar sacando hasta de la bolsa para poderlos apoyar. Futbolistas profesionales que no tienen para comer. Y no nada más futbolistas, bueno, estamos hablando de ese tema, atletas en general. En general. En general, sí. Profe, entonces usted me está hablando que antes de fortalecer o de trabajar el aspecto físico, la motricidad, la velocidad, la fuerza, el golpeo, la técnica, caray, todo ese mundo que es tan apasionante en el fútbol soccer, primero hay que trabajar al futbolista mexicano en su cabeza. Sí. Algún día llegué a hacer un comentario, ahorita me dio risa porque algún día le dije a un papá, le digo, oye, es que su hijo anda un poco mal de acá, que se me queda, yo no supe expresarme, pues se me queda viendo molesto, como diciendo, pues mi hijo no está loco. Pero yo me refería a que había que platicar con él, que había que hacerlo humilde, porque tiene mucho talento futbolista, muy técnico, mucha condición física, muy inteligente.
pero no tenía humildad, entonces a veces jugadores les afecta y todo eso, esa parte hermosa que tienen de fútbol, pues la tiran a la basura, tan fácil y tan sencillo por no tener esa categoría, esa humildad para poder ir en el fútbol. Y otra de las cosas, el fútbol no te deja largo tiempo las cosas que te las cobra inmediatamente. Y tenemos por ahí, no voy a mencionar por respeto a ellos, pero hay muchos futbolistas que estuvieron en la Liga MX, un torneo, 2 torneos, y por falta de humildad, ¡pum!, desaparecieron. Porque ya a veces no quieren entrenar al 100%, porque creen que ellos ya no son para estar corriendo. Solo hubo uno que yo conocí en mi vida, que fue Comas, cuando estuvo la tiburomanía, como tú decías. Él llegaba un poquito tarde, él se ponía otra chamarra, él hacía lo que quería. Pero ¿qué le decías a ese jugador si te metía 3, 4 goles en un partido? Y es totalmente justificable cuando cumplen con su compromiso principal o su labor principal. Es correcto. Profe, quiero que me platique acerca de su trayectoria como entrenador. No sé si tenga una estadística exacta de cuántos futbolistas ha formado y ha dirigido Joaquín Espinosa. Algunos en primera división. Pero antes quiero que me ponga un pequeño calentamiento de esos del fútbol y que me explique si le sirve también a cualquier otro atleta. Por ejemplo, a alguien que venga aquí al Zero Gym y que quiera calentar bien para su rutina de pesas. Sí, ¿De acuerdo? claro que sí. Adelante, mira. Principalmente lo que hacemos es, cuando llegan los jugadores, toman la pelota y hacen un pequeño lubricación de las articulaciones. Lubricación de las Ese articulaciones. es el famoso espacio reducido o el torito que le llamamos. Ya después de que hacen esa lubricación... Ahí se involucra el balón. Exactamente. Es muy breve, 3 minutos, 4 minutos. Y ya después de ahí, lo que hace mi preparador físico es una estimulación fisiológica, que es el calentamiento de todos los músculos, de tendones. ¿Para qué? Para que no haya ¿Me ninguna podría dar lesión. una muestra Claro de lo que hacemos sí. aquí? Sí, claro que sí. Mira, de hecho empiezo abriéndose el compás de las piernas. ¿De acuerdo? Vamos al frente con los brazos y empezamos a estirar todos los ligamentos. Ok. Después de haber lubricado. Contamos normalmente 10 tiempos. Después nos vamos hacia el siguiente lado. En este caso, como espejo, como a los niños de jardín, tengo que ir. Yo a la izquierda, tú a la Perdón, derecha. es que mi motricidad no es muy buena. 10 tiempos y volvemos a hacer el cambio Volvemos a otro lado. hacia el otro lado. Empezamos siempre de la parte de tren inferior hacia abajo y De acuerdo. después hacia arriba, porque es con lo que vas más a trabajar. Profe, está excelente. Continuamos con el calentamiento y platíqueme de su trayectoria como entrenador. Son muchos clubes y muchos futbolistas que algunos aún están en primera división y otros incluso en Europa. Por favor, cuéntenme. Sí, mira, no los he formado Seguimos- yo. seguimos con el No los he formado. Una pierna al frente y otra atrás. ¿De acuerdo? No los he formado yo porque realmente te mentiría, ¿no? Yo he contribuido con un granito de arena que es muy Pero los muy ha conocido de cerca, los ha dirigido. Nos ha tocado transmitirles un poquito. ¿Algunos nombres? Iber Ruiz. Iber Ruiz que estuvo jugó, en Jaguares de Chiapas. y estuvo en Veracruz también, ¿En en Veracruz? Puebla. Junior, Y él jugó aquí en el Atlético Jalapa que usted dirigía. y después jugó con Linces, es correcto. Con Linces, ok. Junior Almeida jugó con Junior Linces Almeida. y jugó con el Veracruz también. Con Veracruz y con Linces también. Con Linces. De Después acuerdo. Rafa Garzón, que fue el caso de... Igual, vamos a ir hacia un lado, Ok. recargamos sobre esta pierna y estiramos esta parte. Rafa Garzón jugó en Huatusco, jugó en el Puebla, jugó en el Veracruz. Huatusco, Puebla. Sí, un jugadorazo, un jugadorazo. A veces elevamos las manos al frente o los apoyamos De acuerdo. como tú estás muy bien, como sea, ¿no? Y el caso de Rafa Garzón. Otro más, que más recientes, pues nos tocó Miguel Ayun en Córdoba. Miguel Ayun. Miguel Ayun. Ahí llegó el de Cruz Azul Lagunas, Oaxaca. Me voy a detener porque yo no soy tan fuerte como tú, pero para poder estirar las articulaciones de la... Ándale, sí. Sino que nos ayude el staff Sí, va. a levantarnos. Miguel Ayun, que estuvo en Córdoba conmigo en las Azucareros, y después, bueno, la trayectoria que todos saben. El caso de este chico Rivas, que nosotros le decíamos Chagui, La Palmera Rivas. el Palmera Que Rivas. ya fue campeón en primera división. Sí, con Tigres, el Palmera Rivas. Por ahí traía usted unos antecedentes, fotografías. unas fotografías muy interesantes. Sí, no sé si ahorita en algún momento que tú decidas, las tomamos y te las enseño para que veas. Las fotografías con la Palmera Rivas, con Miguel Palmera Ayun. Rivas, Miguel Ayun. Y hoy ¿Podemos Antonio introducir las fotografías? Sí, Y claro hoy que sí. Antonio Madueña, que lo tuve él en Los Cabos en segunda división y que hoy está con Cruz Azul. Muy amable, gracias. Mira, aquí está Rivas con la selección sub-20. Ve lo delgado que era este amigo. La Palmera Rivas. El A ver, Palmera aquí Rivas. indíquemelo para que... Es que está aquí de negro. Es el Palmera Rivas que hoy juega el Veracruz. Que actualmente juega en los Tiburones Rojos de Veracruz y que Así fue campeón es. con Tigres. De acuerdo. Aquí está, mira, en el estadio de Morelia, Michoacán, que fue cuando le tocó A ver, profe, señáleme aquí Es a la Palmera Rivas. Es el más alto y el más delgado.
Palmera Rivas. ¿Qué edad tendría ahí la Palmera Rivas? Él es 8'4", él andaba ahí por los 17, 18 años en ese torneo de Sub-20 que fue en Morelia, Michoacán. Y aquí también lo tenemos. Sí, aquí estamos en el estadio de Morelia, que la rama de la segunda división fue el que hace este torneo, que de ahí, de esa segunda división, cómo han salido jugadores para la Liga MX, De acuerdo. Bastante cantidad de jugadores. Y por mencionarte algunos, ¿no? En este caso aquí está, mira, Miguel Ayun. De acuerdo, Miguel Ayun. Miguel Ayun es él. Lo tenemos ubicado aquí. Así es, él ahí llegó también. Aquí está Miguel Ayun. Él es 8'8". Él también llegó ahí de 16 años con nosotros. Gallos de Córdoba. Gallos de profesor. Córdoba, segunda división, antes de haber sido Serie A y Serie B como es ahora. Entonces tenía ellos chicos de tercera división y de segunda con carnet único. Tú sabes que los puedes subir mientras de la edad, ¿no? Aquí tenemos en este caso, mira, a Junior Almeida. Junior de Almeida. Cuando estuvo acá con nosotros con Linces. Él es de Nanchital, un excelente jugador. Veracruzano. por cierto. Veracruzano. Futbolista veracruzano Así talentoso es. también. Y que jugaba como Matute Morales. Y de hecho él era uno de sus sueños. De la calidad del Matute. Exactamente. Y jugó a su lado con el Veracruz. Este es José Madueña. Aquí lo tenía yo cuando ya Él también continúa activo. Él continúa activo. Cuando se divide la segunda división en Liga Premier y Talentos, aquí está José Antonio Madueña, estuvo conmigo en Los Cabos en segunda división, de ahí pasó a Tijuana, estuvo hoy, últimamente con Atlas y hoy actualmente juega con el Cruz Azul de lateral por derecha. Son algunos porque pues es que hay cantidad de fotos que hemos ido a cursos. Cuando me tocó la selección sub-17 me tocó dirigir a chicos como Carlos Zamora, que también anduvo por ¿Lo ahí. ponemos hacia la cámara, profe? En esta foto. En esta foto, que me tocó ser subcampeón y de ahí me dieron lo que fue pues la sub-20, ¿no? Y he tenido cursos con entrenadores reconocidos, como es el caso de Enrique Mesa. El Ojitos Mesa. El Ojitos Mesa. Que actualmente está Técnico, haciendo un trabajo excelente con la Franja del Puebla. Es un buen entrenador, la verdad. Aquí lo ponemos hacia La verdad cámara. es un entrenador de bastante nivel, muy bueno. Él le gusta trabajar mucho el espacio lucido. Carlos de los Cobos, por mencionar algunos, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí son más fotos de periódicos que luego a veces ando ahí cargando, no para presumir, porque luego tú a veces haces un comentario y dices, "Ay, se me hace que ni en cuenta", pero aquí está, ahora sí que las pruebas, ¿no? De lo que hemos contribuido. Es una experiencia inolvidable y una gran satisfacción saber que por las manos de tu persona como entrenador, de alguna manera como psicólogo también, porque a veces el entrenador tiene que ser padre, tiene que ser el amigo, tiene que ser el que entiende al futbolista profesional de divisiones inferiores, sobre todo por la edad tan complicada en la que atraviesa, profe. Muy cierto. Realmente cuando yo empiezo en tercera división con América Jalapa, con Linces, son chicos que vienen muy desorientados, que tienen una edad muy corta para el fútbol y que si no lo sabes ubicar y que si no eres lo que tú acabas de externar, padre, sacerdote, psicólogo, hermano, amigo, se desubican y se van por la vía más fácil y también es una de las cosas por las que no llegan a primera división o a lograr sus sueños. De acuerdo. Profesor, ¿cuál ha sido su filosofía, lo que usted trata particularmente de inculcar a los chicos en ese tiempo que los tiene en sus manos? Porque después a veces cambian de entrenador, cambian de escuela, cambian de centro de información o siguen escalando peldaños en esta carrera complicada pero tan maravillosa como lo es el fútbol profesional. ¿Qué es lo que usted particularmente trata de desarrollar en el futbolista que pasa por sus manos? Mira, una de las cosas que se les pide a ellos es que sean constantes, que tengan disciplina. La palabra disciplina para mí abarca muchas cosas porque es algo que debe mantenerse tanto dentro del campo como fuera del campo. Porque si nada más la tienes dentro del campo, cuando entrenas, cuando juegas, y cuando sales del campo te vas a un antro o te desvelas, pues no hay congruencia con lo que estás haciendo. Entonces tú mismo te estás obstaculizando el mismo camino para llegar a la Liga MX o a Primera División, o a Europa o a Selección, ¿por qué no? Una de las cosas. Otra de las cosas, debes ser humilde para mí. Eso es importantísimo. Si eres humilde, las cosas te van a dar. Obviamente tienes que combinar disciplina, humildad y otra de las cosas más importantes que es la constancia. Porque si el ser humano se levanta todos los días rutinariamente y quiere hacer lo mismo, es monótono, se te aburres e inconscientemente tú estás poniendo obstáculos a tu vida, ¿no? Ese tipo de adversidades. Entonces te repito, disciplina, humildad y mucha constancia. Todos los días son diferentes. Los dedos de la mano son diferentes. Entonces en el día tienes que levantarte y hacer cosas diferentes. Agradecerle a Dios de que nos dan la oportunidad de un día más de vivir
y salir adelante con alegría, a hacer o a buscar tu sueño, a picar piedra, porque te aseguro que si lo haces lo vas a lograr. Profe, ya casi finalizamos para cerrar con esta entrevista muy interesante. Si seguimos hablando del fútbol no nos alcanzaría el tiempo, pero exacto. el futbolista mexicano tiene el talento, tiene las condiciones de cualquier otro futbolista del planeta, porque en alguna ocasión usted recordará aquella anécdota en la que un futbolista mexicano se acerca y ve a Alemania calentando y dice, wow, son unos superhombres. Sí. Y Menotti le dice, superhombre eres tú, que vienes de condiciones de pobreza, y sin embargo conseguiste el sueño y juegas 10 veces mejor. Es correcto. ¿Las tiene el futbolista mexicano? Por supuesto que tiene las condiciones. Tú externaste al principio este tipo de gimnasios tan interesantes que los hace a los jugadores, a los atletas mejorar su rendimiento físico. Por supuesto que las tiene, pero tenemos que trabajar mucho el aspecto mental. Profe, muchas gracias por su participación en Reconociendo Todas las Voces. Hoy estuvo con nosotros el profesor Joaquín Espinosa Saldaña. Posiblemente lo tengamos en una próxima ocasión, pero por el momento fue una entrevista muy interesante. Continúe con la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz. Reconociendo todas las voces.